Mariana. Hola Mariana, entonces. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Mariana, entonces, a ver, venga, yo explicaba esta mañana y la cuestión es no molestarnos, pues obviamente, porque pues la idea es, no estamos colaborando, ¿no? Entonces, la idea es que no nos pongamos molestos por de pronto por una indicación que hagamos. A ver, entonces, Mariana, decíamos esta mañana cuando iniciamos el curso Pre-ICFES, y eso vamos a trabajar de a uno ahora, porque pues siempre la exigencia es muy alta, ¿cierto? Sí. Entonces, Mariana, decíamos esta mañana que el ICFES se centra en algo que se llama el texto, la competencia comunicativa. O sea, si yo soy un buen lector, como el ICFES pide, cualquier pregunta no me va a quedar grande. Incluso ustedes van a mejorar sus desempeños en el colegio y en la universidad cuando estén allá. Entonces, ¿qué es lo que dice el ICFES en la competencia comunicativa? Dice que para uno leer un texto, el ICFES lo dice en los documentos de orientación, yo no estoy diciendo mentiras, eso está documentado por el ICFES y es una herramienta muy potente que utilizan muchos lingüistas para leer. Entonces dice el ICFES que cuando yo leo un texto, yo debo hacer primero que todo dos preguntas fundamentales. ¿Tú te acuerdas de cuáles son, Mariana? No. Bueno, entonces, observa una cosa, tú estuviste esta mañana en la clase, ¿cierto? Sí. Bueno, ponle cuidado, Mariana, y vamos entonces a recordar porque eso es lo más fundamental del pre-ICFES. Y tranquilos que vamos a tener tiempo para ver teoría, para explicar temas, pero lo más importante en este momento es que ustedes, con lo que ya saben, puedan obtener unos muy altos puntajes en el ICFES, optimizando lo que ustedes ya saben. ¿Y optimizando qué? Su comprensión lectora. Entonces, mire Mariana, lo que yo explicaba esta mañana. Cuando yo leo un texto, Mariana, y para todos, yo leo el texto, pero siempre me hago dos preguntas fundamentales. Primera pregunta al texto, ¿qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? Es muy importante tener claro eso. ¿Qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? Es la primera pregunta al texto. Ustedes ven la diapositiva, tú estás viendo la diapositiva que está ahí en la pantalla del computador, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿se ve bien? Sí. Si tú miras al lado izquierdo, por favor, lee lo que dice al lado izquierdo en rojo, en rojito. Primera pregunta al texto. Léela. ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que yo haga? Sí, sigue. ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que le conteste? Correcto, muy bien, Mariana, muy bien, gracias. Entonces ponle cuidado, Mariana. Resulta que uno tiene que ser consciente en que en algunas preguntas del ICFES o en varias, la respuesta A, la respuesta B, la respuesta C y la D van a ser tal vez verdaderas, de pronto, lo más probable, pero yo tengo que contestar la que, no la verdadera, sino obviamente la que el autor quiere que yo le conteste, ¿cierto? Y para eso yo tengo que tener claro qué es lo que el autor me pide. En la mañana, no sé si tú te acuerdas de la pregunta de la ontología. ¿Sí te acuerdas de esa pregunta que la analizamos o no le pusiste mucho cuidado? No, la verdad no. Bueno, en la pregunta de ontología, voy a entonces adelantar la diapositiva. ¿Sí? En la pregunta, ahí está. Que era lo de movimiento, ¿no? Eso, muy bien. ¿Te acuerdas de que en la pregunta de ontología, ahí la estás viendo o no? Sí. Entonces, decíamos que lo que el autor quiere en esta pregunta está al final, donde dice, ¿esto quiere decir qué? Ahí dice, ¿esto quiere decir qué? ¿Sí o no? Sí. Y esa palabra, Mariana, esto se refiere a todo lo anterior. Decíamos que el autor quería que ustedes dijeran o uno dijera lo mismo con diferentes palabras. Entonces, mira Mariana, que es importante lo que estoy diciendo. Mira ahí de nuevo en la diapositiva. ¿Sabe cómo se llama ahí ese nivel de lectura? Se llama paráfrasis. Míralo en la tercera, donde está el puntico rojo que yo estoy moviendo. Sí. ¿Qué dice? ¿Nivel de qué? Nivel de paráfrasis. Resulta, Mariana, y estoy hablando para todos los estudiantes, que si ustedes en realidad, mire, esto no está escrito y les voy a comentar algo que es verdad. Esto usualmente los profesores lo dan a goticas, a cuentagotas. Pero yo se los voy a dar, como se dice, en concentrado y concreto.
Si ustedes entienden y aprenden bien este método, las cosas van a mejorar mucho en los resultados, les aseguro. La comprensión lectora mejora demasiado, demasiado. Entonces pónganle cuidado a esto. Resulta y acontece que lo que el autor quiere está ahí enfrente a sus ojos. Mariana, léeme los niveles de lectura, por favor, léelos. ¿Nivel qué? ¿Nivel literal? ¿Qué más? Nivel literal, nivel de paráfrasis, nivel inferencial, nivel intertextual, nivel crítico y nivel argumentativo. Entonces ponle cuidado, Mariana, y para todos. Resulta que una pregunta del ICFES puede preguntarte a ti algo literal. Una pregunta del ICFES puede preguntarte un parafraseo, o sea, decir lo mismo con diferentes ¿qué? Palabras. Una pregunta puede preguntarte a ti una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es una información que no está en el texto, pero que yo la supongo o que el texto la sugiere o no. Es una información que no está directamente en el texto, pero que el texto le dice a uno que le sugiere algo que es verdad o no. Eso se llama una ¿qué? Inferencia. O el autor puede querer un intertexto, eso lo va a explicar el profesor Freddy, que ustedes tuvieron lectura crítica con él, y más adelante van a tener con él. Tienen unos textos muy hermosos para trabajar con ustedes, unos textos muy bacanos. Y él les mandó a ustedes saludos y ya pronto va a estar con ustedes, ¿ok? ¿Sí se acuerda del profesor Freddy? Sí. Ah, bueno, que nos mandó a ver una película, creo. Sí, Parásito. Parásito, bueno, ok. Mariana, también el autor puede querer una crítica, o sea, ustedes pueden, la pregunta puede pedirles a ustedes una crítica o una posición crítica frente a un texto. O le puede pedir Mariana, te puede pedir a ti, a las personas, el texto le puede pedir a uno que haga un argumento, ¿sí? Entonces, Mariana, frente a tus ojos está lo que las preguntas van a preguntar. Resumamos, la pregunta puede preguntar algo literal, puede preguntar un parafraseo, puede preguntar una inferencia, puede preguntar un intertexto, puede preguntar una posición crítica o pueden preguntar un ¿qué? Un argumento. Una argumentación. Exacto. Voy a mostrarles un ejemplo de nivel literal. Mariana, y para todos, gracias por interactuar conmigo, Mariana, primero que todo, porque de todos modos, pues, normalmente los estudiantes le huyen a interactuar con el profesor. Entonces, ponle cuidado, voy a mostrarles una pregunta de matemáticas para que ustedes vean cómo es que el ICFES pregunta y para ir puliendo esos detalles. Okay. Lo bueno es que ustedes, no sé si, Mariana, ¿tú has mirado la plataforma? ¿Has mirado los exámenes que están ahí? No, bueno, no sé cómo entrar. No, ahorita ya entraste a la plataforma. Ahora lo que vas a hacer, ahorita más adelante, más tarde, no sé, esta noche cuando estés de pronto un poquito aburrida y con insomnio, te aconsejo de que mires la plataforma y ese es el antídoto para que te dé sueño rápidamente. Entonces, vas a mirar la plataforma y vas a encontrar unos exámenes ahí para que tú los hagas las veces que quieras, que son preguntas de años pasados. Si tú los haces bien y empiezas a mejorar eso, te aseguro que te va a ir muy bien en el ICFES. Hay algo que yo quiero decirle a todos los estudiantes y a los padres de familia. Miren, el pre-ICFES no solamente depende de quién lo dicta, nosotros damos unas herramientas muy potentes, pero si ustedes los estudiantes no las practican, es muy complicado obviamente garantizar que haya un muy buen examen ICFES. Lo que sí les vamos a tratar nosotros en todo lo posible es que ojalá los profesores que trabajen con ustedes sean profesores demasiado buenos, demasiado claros y que les enseñen a ustedes muchas cosas. Bueno, Mariana, por favor, lee la pregunta de matemáticas que está ahí. ¿Sí la estás viendo? La 10. Perfecto. ¿Sí? Lee la pregunta. Los artículos que no fueron vendidos el día del amor y la amistad, después de ser contados, arrojaron dos números primos mayores que 11. ¿Cuál es el mayor de ellos? Muy bien, Mariana, muy bien. Qué bueno que leíste desde ahí. Mire lo que hiciste tú. Primero leíste qué es lo que pregunta el autor. ¿Qué pregunta? Los artículos que no fueron ¿qué? Que no fueron vendidos. Entonces ahora sí leamos el texto. Mire que el profesor Freddy y los profesores les van a decir a ustedes algo que normalmente dicen. Y yo no soy excepción a eso. Jóvenes, a ustedes les van a decir siempre, ojo, antes de que lea la información, antes que lea los textos, primero ubique bien qué es lo que le preguntan, claro, para no ponerse a responder lo que no les han ¿qué? Pedido.
Lo que no le han pedido, muy bien. Entonces ahora sí, Mariana, por favor lee el texto que está arriba, la floristería La Orquídea. Por favor, léelo despacio. La floristería La Orquídea vende rosas en racimos de 4 y cartuchos en racimos de 6. Después del Sí. Día del Amor y la Amistad, efectuando el inventario, se dieron cuenta que habían vendido el triple de cartuchos que de rosas. Pero aún les quedaba 30 artículos entre cartuchos y rosas, los cuales los venderán a la mitad del precio con respecto al día anterior. Cartuchos 2.000 y las rosas 1.000 pesos. Al contar el dinero de las ventas del Día del Amor y la Amistad, se dieron cuenta que los ingresos netos fueron de 140.000 pesos, el cual corresponde al doble del dinero invertido. El total de flores que compró la floristería fue de 70. Muy bien. Mariana, observa una cosa, Mariana. En la información que tú acabas de leer, ¿dónde están los artículos que no fueron vendidos, por favor? ¿Dónde está? ¿Dónde están los artículos que no fueron vendidos? Adivina. Los ¿En qué 30. parte? ¿Dónde está ¿Qué en dice ahí? negrilla? Eso, Pero muy aún bien. les quedaba 30 artículos entre Si cartuchos. ven que yo lo subrayé, ¿se alcanzan a ver el subrayado rojo? Sí. Pero aún les quedaba, ¿qué? 30 30 artículos artículos. entre cartuchos y rosas. O sea que los artículos que no fueron vendidos fueron ¿cuántos? 30. ¿Sabe cómo se llama eso? Una pregunta literal. ¿Por qué literal? Literal significa que está ahí. Le están diciendo a usted los artículos que no fueron vendidos. Y ustedes van y miran y dicen, mire, es que ahí dice 30. O sea, son 30. ¿Listo? Luego leamos la pregunta 10. Los artículos que no fueron vendidos el Día del Amor y la Amistad, después de ser contados, arrojaron 2 números primos mayores que 11. Mariana, ¿por qué creen que son 2 números primos mayores? ¿Por qué 2 números primos? ¿Por qué 2 números? Porque uno representa ¿qué? ¿Qué se están vendiendo? ¿Qué se están vendiendo? Las flores y los ¿Pero qué están flores y vendiendo? No, las flores no. ¿Qué están vendiendo? cartuchos ¿Cartuchos y qué? y Y rosas. rosas. O sea, hay 2 productos, rosas y cartuchos, los que se están ¿qué? Vendiendo. Entonces, cada número representa, uno de ellos representa ¿qué? Rosas, y el otro representa ¿qué? Cartuchos. O sea que un número primo de ellos representa las rosas que quedaron después del Día del Amor y la Amistad, ¿cierto? Y el otro número que representa los cartuchos que quedaron después de las ventas del Día del Amor y la Amistad. Pero ahí dice muy claro, si ya sabemos que son 30, ¿cuál de esos números sumados, números primos mayores que 11, sumados dan 30? A ver, Mariana, ¿qué número primo sigue después de 11? A ver, Mariana, ¿qué número primo sigue después de 11? Tú sabes que es un número primo, ¿cierto, Mariana? Sí. ¿Qué número primo sigue después de 11? El 12 no es número primo. 13. El 13. El 13 es un número primo, ¿sí o no? Bueno, busquemos otro número primo, a ver, Mariana. Busquemos otro número primo. ¿Cuál? El 17. El 17, muy bien. El 17 es un número primo, ¿cierto? Sí. Y qué casualidad, 13 más 17, ¿cuánto es? 13 más 17, ¿cuánto es? 30. 30. Pero no entendí. O sea que 13 más 17 es 30, ¿o no? Sí. Si busco otros números primos y al sumarlos será que me dan 30. A ver, después de 19, No. después de 17, ¿qué sigue? 19. 19. Pues va a dar Y el número mayor. 19 más 17, 19 más 17 no da 30, ¿cierto? No. 19 más 13 no da 30. No. 19 más 11 sí da 30. Pero Sí. ahí dice muy claro, tienen que ser mayores que ¿quién? Que 11. O sea que debe ser 30, 13 y ¿quién? Y 17. ¿Cuál es el mayor de ellos? A ver, entonces, ¿cuál es el mayor de ellos? Si es 13 y 17, Mariana, ¿cuál es el mayor de ellos? 17. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Mira, ahí la estoy subrayando. La respuesta entonces, ¿cuál sería? La C. Si ven, esta es una, miren, les voy a decir algo a todos los estudiantes y a ti obviamente Mariana, y es lo siguiente.
acá en el pre-ICFES estamos resolviendo las preguntas más complicaditas. Obviamente las preguntas fáciles, obviamente ustedes van a tener tiempo para hacerlas ustedes mismos. Pero acá yo les estoy mostrando métodos de solución de preguntas. Si notaron algo acá, Mariana, no sé si tú notaste una cosa, y es que cuando leíste La floristería de la orquídea, hay mucha información, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ujú. Demasiada, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Que en 2 minutos, en el examen del ICFES va a ser complicadísimo leer toda esa información. Pero, si yo leo así como le estoy mostrando, va a ser mucho más fácil resolver el ICFES, ¿cierto? Entonces, Mariana, quedó claro entonces la explicación, por qué la respuesta es 17, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, si alguno de ustedes quiere que repita la explicación, por favor, por el chat, me escriben que la repita. Si no, entonces continuamos con la explicación de las herramientas. Hoy lo que estamos haciendo es explicando las herramientas, porque más adelante yo voy a trabajarles física y matemáticas. ¿Listo? El profesor Freddy les va a trabajar lectura crítica y vendrán otros profesores, obviamente, pero vamos a centrarnos en las materias más duras. ¿Ok? Ok. Mariana. Bueno, Mariana, entonces veo que esto quedó claro para todos. Esta clase se está grabando de todos modos para que quede como constancia de que estamos ofreciendo la explicación de pre-ICFES, ¿cierto? A los estudiantes del colegio Silveria Espinosa. Bueno, entonces volvamos, Mariana. Entonces vamos a volver a las herramientas. Entonces recordemos, Mariana, por favor, hazme un resumen de las preguntas que se hacen al texto. A ver, ¿cuál es la primera pregunta al texto? Se están Mariana. cambiando las... No entiendo. Se están cambiando las diapositivas. Sí, yo las estoy cambiando ok. para colocarlas, para colocarte la primera pregunta al texto. A ver. Ahí están. Voy a agrandarlas. Yo las estoy cambiando. Ahí, ya ahí. Entonces, yo te estoy preguntando algo que está ahí frente a tus ojos. ¿Cuál es entonces la primera pregunta al texto cuando yo leo una pregunta de ICFES? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el autor de la pregunta quiere que yo haga? Ah, muy bien. La pregunta que acabamos de resolver en matemáticas, ¿qué quería el autor? Que tú buscaras esa información de qué manera. ¿Literal o de Literal, parafraseo? literal. Muy bien. Literal. ¿Sí ve que es una pregunta literal? Porque tú necesitabas simplemente leer allá y decir que los artículos que no fueron vendidos fueron ¿qué? 30. Listo. Sí. Mariana, ahora viene la segunda pregunta al texto, que lo hicimos esta mañana. Y que por ahí un chico, creo que fue Diego, no sé, alguno de ellos me dijo que era, ¿será que en realidad entiendo el texto? ¿Será que en realidad entiendo lo que me dicen? Y esa es la segunda pregunta al texto. Léela, por favor. Lee la segunda pregunta al texto donde está el color rojo, por favor. Costado derecho. En realidad entiendo la información que me dan. ¿Sí? ¿Sigue leyendo? Esto se conoce como la macroestructura del texto o estructura semántica. Listo. ¿Y abajo qué ves? Una casita donde Una hay casa. una palabra que dice pensamiento, ¿no? Sí. Y el pensamiento, adivine dónde habitan los pensamientos. En las palabras, en el bla, bla, bla. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para poder conectarnos con el pensamiento de las personas? ¿Limpiar qué? Limpiar los textos. Miren una cosa, Mariana, y para todos. Los textos tienen demasiadas palabras muchas veces. Creo que tú me decías eso, o el compañero ahorita, el que estaba primero, me estaba diciendo algo así. Y es que a veces uno habla demasiado para decir muy poco, ¿cierto? Entonces, la segunda pregunta al texto, ¿cuál es, Mariana? ¿Me la recuerdas? En realidad entiendo la información que me dan. Ok, ¿y para eso qué debo hacer? ¿Hacer una qué? ¿Qué hacerle al texto? ¿Una qué? Una limpieza. Muy bien. Mariana, si no te acuerdas, esta mañana yo expliqué cómo se limpian textos. Entonces voy a recordarles a todos cómo se limpian textos. Lo bueno de grabar la sesión es que ustedes más tarde o cuando quieran la pueden mirar. De todos modos, obviamente esto yo también le informo al profesor Bernardo para que él esté enterado de que esto está grabado para que ustedes puedan consultarlo las veces que quieran. A ver, entonces yo dije esta mañana cuando analizamos la pregunta de ontología que para limpiar textos yo tengo que lograr que cada oración quede en muy poquitas palabras.
Si tú te acuerdas, ¿Resumirlo? resumirlo al máximo, correcto. Y te acuerdas que hicimos una cosa interesante. Primero preguntábamos de quién se habla y qué se dice. Esta mañana hicimos una cosa y fue lo siguiente. Cuando leímos lo de la ontología, preguntábamos de quién se habla y alguien dijo por allá, ontología. Y después preguntamos qué se dice. Y alguien decía, muy fácil, la ontología o que es permanencia o que es movimiento. ¿Te acuerdas que hicimos eso? Y Sí. entonces llegamos a una conclusión muy sencilla, Mariana, y es que todo ese bla, bla, bla que había solamente decía eso, que la ontología o el estudio del ser o tenía el ser como permanencia o el ser como movimiento. O sea, ¿qué significa un ser como movimiento? Que está, ¿qué? Cambiando. ¿El ser está cambiando o no? O el ser puede estar también como, ¿qué es permanencia? Quieto. Quieto, muy bien, correcto. Te pongo un ejemplo de un ser que no está cambiando. Por ejemplo, un pocillo. Un pocillo que tú tienes ahí en la cocina. Los átomos que forman ese pocillo hacen que él sea un pocillo o no. Y no sea otra cosa, ¿cierto? Y esos átomos están quietos o no quietos. Digo yo, están ahí amarrados y forman un pocillo y el pocillo, el ser de ese pocillo está en permanencia o está como en reposo. ¿Cierto, Mariana? Pero tú eres un ser, Mariana. Todos los estudiantes, yo soy un ser y nosotros sí no estamos en reposo. Nosotros estamos, ¿qué? Cambiando. Cambiando. Nosotros estamos envejeciendo, ¿cierto? Tú estás madurando, los estudiantes están madurando, su cerebro, su pensamiento cada vez se está volviendo más responsable en su vida, ¿o no? ¿Cierto? O sea que ese ser ya no es en reposo, ya está en continuo, ¿qué? Cambio. Exacto. Bueno, muy bien. Listo, Mariana. Entonces, muchas gracias por hacer la interlocución conmigo, ¿cierto? Porque esto me sirve para que todos los estudiantes presten atención, obviamente, a las preguntas. Bueno, yo voy a colocar acá, voy a buscar una pregunta para que la analicemos, ¿cierto? Entonces yo quiero buscar una pregunta mucho más sencilla para que ustedes la analicen. Ustedes se van a dar cuenta de algo. Trabajar el pre-IFES de esta manera, obviamente, es mucho más exigente, porque a usted le exige que esté más concentrado, ¿cierto? Bueno, entonces pónganle cuidado a esto, jóvenes. Pónganle cuidado a esto. Voy a colocarles una pregunta de lectura y ustedes me van a decir cuál es la respuesta. Tengan paciencia porque estoy cambiando las diapositivas y ese cambio se da despacio, por lo que estamos en internet. Listo. Entonces, entonces ahí vamos puliendo las cosas. De todos modos, mientras coloco la diapositiva, voy hablando con ustedes. Ya les voy a colocar más adelante un ejemplo en física, ¿vale? Bueno, una pregunta, Mariana, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué horas? Sí. Esta sesión es de 1 hora, o sea, vamos hasta las 5 de la tarde, ¿vale? Ok. Perfecto. Vamos a hacer solamente sesiones de 1 hora, ¿sabes por qué? Porque la exigencia es muy alta de concentración, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes se comprometan conmigo a algo, y es que si asisten a estas clases, por favor, presten toda la atención posible. O sea, en otras palabras, la botemos toda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de la exigencia viene la pachanga, ¿o no? O sea, más bacano porque uno ya después de las 5 de la tarde uno dice, uy, ya aprendí algo, ahora sí voy a divertirme, ¿o no? Ok, bueno, Mariana, acá hay una pregunta tomada del ICFES, no la he hecho yo, la ha hecho el ICFES para analizarla. Te voy a pedir de nuevo a que la leas para todos los estudiantes, ¿ok? Y le voy a pedir a Bernardo, al profesor, que ojalá le pida a los profesores allá que te coloque una muy buena nota por servir aquí de interlocutora, ¿cierto? En las materias, ¿cierto? Que te coloque una buena nota porque está sirviendo de interlocutora del curso pre-ICFES que estamos dictando. Mariana, por favor, lee la pregunta que está ahí. ¿El texto? Sí, el texto, sí, Okay. léela. El motivo central de la pintura de caballo es el cuerpo. No, de caballero. Perdón, sí, el caballo. Bueno, Perdón.
Mariana, voy a decir lo siguiente. Para los que no saben, aun cuando no hay necesidad de saberlo, Caballero, un pintor, fue un pintor colombiano. Caballero fue un pintor colombiano que pintaba desnudos, pintaba cuerpos. Ya vamos a mirar qué tipo de cuerpos pintaba. Y resulta que Caballero fue un pintor muy importante y murió muy joven. Ahora sí, por favor, vuelve y lee la pregunta despacio. El motivo central de la pintura de Caballero es el cuerpo. Para él, el cuerpo es todo, pues está cargado de todo lo que es significativo. Solo cuando dibuja un cuerpo se siente implicado de manera casi carnal. Él pinta cuerpos para sentir el propio y así, en el momento de pintarlo, todo se confunde y se mezcla. La pintura de Caballero, al estar cargada de tantas intensidades, se aleja de lo meramente representativo. ¿Por qué? Ok, entonces, a ver, hacemos una cosa. Mire lo que dice al final. ¿Qué dijimos nosotros, Mariana, de las preguntas al texto? ¿Que son dos o no? La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Qué es lo que el autor quiere que yo le conteste? ¿Cierto? Ajá. Entonces, diremos al final, Mariana, lee la última frase que está al final, ahí donde dice, ahí te la subrayé. Lee desde ahí. La pintura de Caballero, al estar cargada de tantas intensidades, se aleja de lo meramente representativo. ¿Por qué? Entonces, observa una cosa, Mariana, y para todos. Ahí está diciendo algo muy claro. Estamos buscando un porqué la pintura de Caballero se aleja de lo meramente ¿qué? Representativo. ¿Por qué la pintura se aleja de lo meramente representativo? A ver, mire lo que dice el texto. Caballero pinta cuerpos para sentir él de manera casi carnal, ¿sí? O sea, lo que habla ahí de Caballero es que él es muy emocional, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Y al pintar los cuerpos, entonces me dice que no los pinta de una manera representativa, los pinta de una manera muy ¿qué? Emocional. ¿Y las emociones son representativas? No. Las emociones son abstractas, ¿o no? O sea, ¿qué es algo representativo, Mariana? Si yo pinto, vamos a suponer en medicina, si un médico ve la imagen de un corazón latiendo, ¿será que esa imagen es una imagen ahí con 3 pincelazos de colores? ¿Tú crees eso? No. No, ¿cómo lo va a ver? Como si le estuviera tomando una ¿qué? Una fotografía, ¿o no? Lo más representativo posible, ¿o no? Si ves que lo representativo es lo exacto, ¿sí? Si tú vas a pintar a alguien de una manera representativa, obviamente lo que vas a hacer es dibujarlo lo más fielmente que posible. Pero Caballero aquí hace lo contrario. Caballero se aleja de eso, dice ahí, ¿o no? ¿Está claro eso, Mariana? Sí. Ahí dice eso, mire, dice, el motivo central de la pintura de Caballero es el cuerpo. Para él el cuerpo es todo, pues está cargado de todo lo que es significativo. Solo cuando dibuja un cuerpo se siente implicado de manera casi carnal. Él pinta cuerpos para sentir el propio y así en el momento de pintarlos todo se confunde y y se mezcla. O sea que es algo muy, pero muy abstracto, no es representativo, es algo muy emocional. Por lo tanto, hay que mirar por qué Caballero pinta cuerpos, pero no representativamente, sino alejándose. Miremos las opciones. Lee la opción A. A. Las formas del cuerpo son plasmadas desde todos sus ángulos posibles. Mariana, yo te pregunto, ¿pintar un cuerpo desde todos sus ángulos posibles qué es? ¿Representativo o emocional o lejos de lo representativo? Entonces, ¿qué crees? Representativo. Representativo, claro. ¿Y qué está pidiendo la pregunta? Que yo me aleje de lo representativo y me vaya a lo emocional, a lo abstracto, ¿o no? O sea que la respuesta vendría a ser falsa. Porque la A me está hablando de que Caballero pinta representativo y eso es falso. Ahí no dice eso, ahí dice lo contrario, que Caballero lo que pinta son las emociones. Y las emociones son subjetivas, no son ¿qué? Objetivas, son subjetivas. ¿Cierto? Mariana, lee la respuesta de dedo, la D. El cuerpo pintado es aquello que surge del conocimiento de la propia anatomía. Bueno, para todos y para Mariana. Mariana, ¿la anatomía qué es? ¿Abstracta o representativa? Cuando se pinta un cuerpo, representativa totalmente o no. O sea que la D también queda ¿qué? Descartada. Ajá. La D la descartamos porque están preguntando muy claramente que hay que ir a lo emocional como Caballero lo hace o no. ¿Listo? Porque ahí dice muy claro, se aleja de lo meramente ¿qué?
Ahí dice, se aleja, mire lo que dice ahí, se aleja de lo meramente representativo. Eso es lo que está diciendo ahí el texto, ¿o no? Bueno, o sea que la respuesta, lee ahora la B de bebé, por favor. Lo que le interesa a Caballero es plasmar sus emociones a todo nivel. Lo que le ¿Puede interesa- ser o no puede ser? Sí, Sí, puede ser, claro, caballero. ¿Qué es lo que dice ahí? Que él está plasmando sus qué. sus emociones. Claro, entonces puede ser. Lee ahora la C, por favor, Mariana. El cuerpo pintado es el cuerpo propio sentido visceralmente. Bueno, cuando yo hablo de las vísceras, cuando yo hablo de sentir desde las vísceras, es desde lo de adentro, también es algo de emoción. ¿También puede ser o no? Sí. Sí, también. Resulta que el ICFES en esta pregunta tiene dos respuestas correctas, tanto la B como la Q, La C. como la C. O Yo sea, te voy a agregar. Sí, dime. en caso Dime. tal que le hagan esta pregunta y uno responde la B o la C, ¿puede ser válido? O sea, cualquiera de estas dos Sí, es válido. cualquiera de los dos. Sí, el ICFES tiene, sí, el ICFES tiene, te coloca puntaje en ambas, tanto en la B como en la Q, como en la C. Ellos llaman clave más una y clave menos otra, pero ambas son respuestas, ¿ok? Sí. Yo les voy a preguntar una cosita. ¿Quién contiene a quién? ¿Las emociones a las vísceras o las vísceras a las emociones? Las vísceras o Las vísceras. Ajá. A ver, cuando te voy a decir qué significa visceralmente. A ver, cuando Desde a alguien adentro. desde Las adentro, las vísceras, ¿qué es? La parte inferior del estómago, donde está el intestino. Resulta que cuando una persona sufre una emoción muy alta, no sé si a ustedes les ha pasado un susto muy grande, uno siente un vacío tremendo en el estómago, a veces como ganas de vomitar. Sí, cuando Eso se se llama, eso se llama visceralmente, eso se llama visceralmente. ¿Sí me entiendes? Porque hemos estado expuestos a una emoción muy, ¿qué? Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, ojo, las emociones contienen a las vísceras, no es lo contrario. Las emociones lo que hacen es que contraen las vísceras para que uno sienta ese vacío tan horrible que siente cuando uno sufre un susto o cuando uno tiene una emoción muy, ¿qué? Muy grande, ¿ok? Entonces, la respuesta B o C es la respuesta para el ICFES. Si ven que una pregunta que aparentemente, observen, esta pregunta hay que resolverla en 2 minutos, pero obviamente yo les estoy mostrando cómo se hace de una manera muy fácil y muy rápida. ¿Quedó claro para todos? Sí, señor. Sí, por favor los demás me escriben. Si no quedó claro, por favor me escriben en el chat para yo volver a repetirla o qué dudas tienen ahí en esa pregunta. Recuerden que esto queda grabado para que ustedes puedan consultar este video las veces que quieran, todas las veces que quieran verlo, para que miren cómo se analizó la pregunta. Ok. Listo, Mariana, ¿no? Entonces, creo que quedó claro para todo el mundo. ¿Listo? Una pregunta. Cuéntame, sí, cuéntame. ¿Alguna no tiene más puntaje que la otra? O sea, digamos, la B tiene más puntaje que la C, ¿no? A ver, el ICFES inicialmente daba puntaje más alto a una de ellas, pero ahora para evitar problemas o para evitar discusiones, ellos a ambas le dan el mismo ¿qué? Puntaje. Sí, obviamente que la A le da 0 y a la C también a la D también le da ¿qué? 0. 0, porque son absurdas, ¿cierto? No responden ¿qué? No tienen sentido La pregunta. con el texto. No tienen sentido, muy bien, correcto. Muy bien. Entonces yo voy entonces a, tienen paciencia ahorita porque voy a subir otra diapositiva para que hagamos una pregunta en física. Quiero que hagamos una pregunta en física y entonces para eso voy a utilizar una diapositiva para que le hagamos. ¿Yo qué quiero mostrar con esto? Que está en cada uno de ustedes el que logre un puntaje de ICFES. Bueno, es importante que lo que se dice se haga. Yo espero que ustedes no sean los estudiantes que muchas veces dicen o le dicen al papá, sí, yo quiero sacar un buen ICFES, pero usted va y mira qué hace para hacerlo y no hace nada. Ni siquiera presta atención a las explicaciones. Entonces yo pienso que obviamente querer es poder. Si nosotros prestamos atención acá y salimos bien cansaditos de esta clase, me parece que vamos a aprender demasiado. Bueno, ahí ya estoy mostrando una diapositiva de física.
Tranquilos que eso yo voy a dictarles física a ustedes desde el principio, desde mecánica, desde movimiento, desde cinemática. Mariana, ¿tuviste el movimiento mu y el movimiento moa en física? Movimiento uniforme. Eso, muy bien, qué bueno, sí lo viste entonces. ¿Y el moa? Sí. ¿Qué es moa? Muy, ¿Qué es moa? movimiento uniformemente acelerado. Ah, qué bueno. Entonces, oiga, tenemos entonces público, muy bien, eso está muy bien, te felicito. Bueno, yo voy a mostrarles una pregunta de electromagnetismo en el ICFES. Y les voy a mostrar que ustedes solitos pueden sobradamente resolver la pregunta sin tener que saber demasiado. Es muy importante eso, que ustedes entiendan que no hay que saber demasiado para que a uno le vaya bien en el ICFES. No le estoy diciendo que no van a estudiar, hay que estudiar, obviamente. Miren que lo que está pasando con el virus muestra algo muy, pero muy interesante. Necesitamos menos artistas, necesitamos menos peluqueros, necesitamos menos modelos, necesitamos más científicos, porque esto para ustedes, no para mí que yo estoy ya viejo, sino para ustedes los jóvenes, porque esto ya son alarmas y alertas de que lo que se viene más adelante puede ser cosas peores o virus más agresivos. Y yo estoy seguro que una persona bailando y hablando bobadas en internet, me disculpan de pronto el comentario de pronto, no creo que lo salve o salve la humanidad de un problema de estos. Yo pienso que, espero que ojalá del Silveria Espinosa salgan muchos científicos, demasiados científicos, gente convencida de que el camino es la ciencia y la honestidad. Bueno, Mariana, ahí tengo una pregunta. Si ves ahí dos bolitas, la 1 y la 2, ¿sí la ves? Sí. Bueno, esa pregunta es de electricidad y vamos a mostrar que no hay necesidad de ser un genio para poder resolverla bien. Vamos a leerla, por favor. Vamos a leerla. Vas a leerla, por favor, despacio y vamos a hacer el diálogo para poder llegar a la respuesta. Léela, por favor. Dos esferas, 1 y 2, con cargas iguales, se encuentran sobre una superficie lisa no conductora y están atadas a un hilo no conductor. La esfera 1 está fija a la superficie. Al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra X de la esfera 2 es... Bueno, Mariana, mira las gráficas. ¿Dónde está el eje X? ¿En la parte vertical o en la parte horizontal? Horizontal. ¿Qué es X, Mariana? Mira la gráfica. ¿Qué es X? La distancia, La distancia que separa a quién. las dos esferas, la 1 y la 2. Ah, muy bien. ¿Y están amarradas con un hilo o no? Sí. ¿Quién se puede mover, la 2 o la 1 o ambas? ¿Tú qué crees? ¿Cómo? ¿Quién se puede mover cuando yo corte el hilo? ¿La 1, la 2 o ambas? Pues yo digo que ninguna porque si están quietas y solo... No, mira, y ponle pues- cuidado. Inicialmente están quietas porque el hilo las amarra o no. Sí. Pero hay una que está fija con una cuñita. ¿Cuál es la que está fija? Sí. Con una cuña. La ¿Cuál? 1. Si ven la cuña que está ahí, miren, esto que está Sí. acá, esa es una cuñita. Y ahí dice muy claro, dos esferas 1 y 2 se encuentran y están atadas a un hilo. No, la esfera 1 está fija, ¿a dónde? A la superficie. A la superficie. O sea que la esfera 1 no se mueve. Cuando se corta el hilo, la esfera 2 es la que se mueve. ¿Sabe por qué se mueve, Mariana? ¿Tú sabes por qué? Porque no está fija. Correcto, pero también por otra cosa, porque ambas esferas tienen la misma ¿qué? ¿Masa? La misma carga. Ahí habla de carga eléctrica. Para todos, para Mariana y para todos. Y para la niña que está hablando también, que la felicito también. Ponle cuidado. Gracias. Resulta y acontece que las cargas eléctricas se atraen o se repelen. Ustedes debieron haber visto eso ya alguna vez por allá en ciencias naturales, que hay dos tipos de carga, positiva y ¿qué? Y negativa. Como los polos que tienen, Mariana, los polos no tienen cargas, ¿tienen qué? Los imanes tienen ¿qué? Polo de atracción. Polo norte y polo ¿qué? Polo sur. Y cuando tú acercas un imán a otro, ¿qué puede pasar? O que lo repele o que lo ¿qué? Que lo separe. Lo repele, que separar. Y lo contrario, perdón. ¿qué es lo contrario a repeler, Mariana?
Si tú repeles a alguien, ¿qué le estás haciendo? Empujándolo a que se vaya o no. Lo contrario de Pero repeler si es atraer. eso, lo contrario a repeler es atraer. Muy bien, correcto, perfecto, muy bien. Qué bueno. Entonces pónganle cuidado. Ustedes deben ya en ese momento saber algo. Tienen que saberlo ya y se los voy a recordar. Que hay una ley que se llama la ley de las cargas o ley de los polos. Voy a decirlo de una manera muy sencilla. Cargas de igual signo se repelen y cargas de diferentes signos de ¿qué? ¿Ustedes qué creen? Se atraen. Se atraen. Miren, si alguien tiene dificultad con aprenderse la ley de las cargas, se la voy a colocar más sencilla. Vamos a suponer que las cargas tienen sexo, una es masculina y la otra ¿qué es? Femenina. Entonces, cargas de diferente sexo normalmente se ¿qué? Se atraen. Se Se atraen. atraen. Cargas de igual sexo normalmente se ¿qué? Repelen. Repelan. Se repelen. O sea que positivo repele a un positivo, negativo repele a un negativo y un positivo atrae a un ¿qué? Negativo. A un negativo. ¿Qué pasa si yo corto el hilo? Como ambas esferas tienen la misma carga, ¿se van a atraer o se van a repeler? Se la repelen. Se van a repeler. A repeler, claro, pues un positivo no va a salir corriendo detrás de otro positivo. No. ¿Sí me entiende? Entonces se van a repeler. O sea que la esfera 2 va a coger hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. La derecha. A la derecha. ¿Qué le pasa a la esfera cuando se aleja de la esfera 2, cuando se aleja de la esfera 1? ¿Qué le pasa a esa fuerza? ¿Aumenta o disminuye cuando se aleja? Disminuye. O aumenta. Disminuye. Cuando tú acercas un imán, ¿se aumenta la fuerza o no? Sí. Cuando tú alejas un imán Sí. de otro, ¿tú crees que cuando tú alejas un imán de otro, el otro imán sale corriendo detrás a abrazarlo? No. Cuando se alejan dos imanes, la fuerza disminuye. Cuando dos imanes se acercan, la fuerza ¿qué? Aumenta. Acá sucede igual. Cuando la esfera 2 se aleja, ¿qué le pasa a la fuerza? Disminuye. Disminuye. Cuando la esfera, póngale cuidado, cuando la esfera se aleja, la fuerza disminuye. Miren lo que estoy pintando ahí en el tablero. ¿Qué significa esa flechita para abajo? Que la fuerza está aquí, Disminuyendo. disminuyendo. O sea que cuando X crece, la fuerza disminuye. Y si la fuerza disminuye, ¿qué le pasa a la aceleración? Adivina qué le pasa a la aceleración. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Cuando tú disminuyes la fuerza, ¿la aceleración aumenta? No, ¿Cómo la pregunta? va disminuyendo. A ver, cuando tú le Ahí aplicas disminuye. una fuerza a alguien, si tú le aplicas mayor fuerza, ¿qué le pasa a la aceleración? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. Aumenta. Si la fuerza disminuye, ¿qué le Disminuye. pasa a la aceleración? No Disminuye. aumenta. Y si tú no tocas su cuerpo, ¿será que se acelera de un momento a otro? No. No, se No. permanece constante. Ah, muy bien. Entonces, si la fuerza disminuye, ¿qué le pasa a la aceleración? Disminuye. Disminuye. ¿Cuál gráfica de esas? Mire, ustedes conocen un programa que se llama Plaza Sésamo, ¿alguna lo han visto? Sí. Sí. Sí, que dice arriba, abajo. Una de estas cosas no es como las otras, claro que ahí lo dicen cantando, ¿no? Una de esas, ¿cierto? Si ustedes miran la respuesta A, la respuesta B, la respuesta C y la respuesta D, hay una que es diferente a las demás. Adivine cuál. La de, ¿no? La La B, B. muy bien. La Porque B. la A que hace en la gráfica, que la aceleración Está aumenta o aumentando. disminuye. Aumenta. En la C, la aceleración que está haciendo. Va para En la Va C. constante. Va aumentando. No, en va la C. aumentando constante. También va aumentando, Va como aumentando. la A. Ah, Y sí, la D ok. que la D cómo permanece. Constante. 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 Y la aceleración no puede permanecer constante o no. El que me responde No. la D está grave porque no está entendiendo las cosas. O sea que la aceleración tiene que disminuir. ¿Cuál es la 21ª respuesta donde la aceleración B. disminuye? ¿Cuál es la La B. 21ª? A ver. Pues la B. Si notan una cosa interesante, jóvenes, miren acá por favor el tablero, mírenlo ahí, miren. Cuando la X aumenta, o sea, la flecha va para la derecha, la aceleración disminuye. ¿Sí ven la flecha que va para abajo? Sí. La que acabo de pintar. Entonces, la única respuesta es la B. Jóvenes, ¿tenía usted que saber demasiado? No. Usted tiene que saber, eso sí, la ley de las cargas. Recordémosla, por favor, Mariana. Recuérdela, por favor, a todos los estudiantes. ¿Cómo dice la ley de las cargas? ¿Qué? ¿Cargas de qué? ¿De igual qué? Ah, yo, que,
Cargas dilo. iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Muy bien, eso. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Cargas de igual signo se repelen, cargas de diferente signo se atraen. Dilo la otra niña, por favor, dilo. Esta Con tus también, propias palabras. esta también se puede hacer o diferenciar a través de lo de femenino masculino, ¿no? Que es cuando Exacto. sí. Sexos iguales, ¿qué? ¿Se atraen? se atraen. Y, pues, Sí, no- sexos iguales se atraen, ¿cómo así? No, se repelen. Bueno, sí, se alguno que repelen. otro, sí, pero normalmente, bueno, normalmente no. Usualmente Se repelen. sí, se repelen, pues yo sí, yo entiendo, y hay que respetar la diversidad, totalmente, hay que respetarla. Pero sexos iguales normalmente no, usualmente se repelen. Y cargas de diferentes signos, Se atraen. Muy bien. Bueno, entonces, mire que he mostrado acá, estudiantes de Silveria Espinosa, he mostrado algo. Está en sus manos, en su decisión. Si usted quiere que le vaya bien, es usted el que toma la decisión, no yo. Nosotros le mostramos a ustedes las herramientas. El ICFES le pone a usted todo frente a sus ojos. Si usted no analiza con cuidado, si usted no le mete berraquera, si usted no en realidad es consecuente con lo que quiere, pienso que ese examen no va a ser muy bueno. Pero veo que encuentro con quién. Oiga, los felicito porque, Mariana, te felicito porque te acuerdas de MU, de MUA, de MUMUA, o sea, movimiento parabólico y todo eso, y ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿o no? ¿Listo? Entonces, vuelvo y pregunto a todos, ¿quedó claro la explicación de cargas eléctricas? Sí. Sí. ¿Sí quedó clara? Bueno, entonces jóvenes, ya son las 5 de la tarde, ya están cansaditos, tranquilos que aquí nos vamos a ver durante un mes, ojalá que no sea más, bueno, pero si es más, pues nos va a tocar. Qué flojera. Espero que no. Oiga, Diego. Pero Diego, aprovechenos ustedes a nosotros, que nosotros tenemos todas las ganas de que ustedes aprendan muchas cosas, que ojalá ese examen ICFES sea maravilloso este año, ¿listo? 500 de Entonces, Bueno, gracias. yo les doy las gracias y a través del WhatsApp les mando el link para que puedan ver la clase de nuevo, ¿vale? Mariana, muchas gracias.